Del mendigo negro al millonario, la historia del niño pobre que cambió su destino. Dicen que nadie es profeta en su tierra, pero la vida de Ricardo fue todo un puñetazo a esa frase. ¿Quién podría imaginar que aquel niño que se arrastraba entre calles mojadas y cartones rotos, con la piel manchada de tizne y los ojos llenos de hambre, terminaría siendo uno de los millonarios más poderosos del país? Nadie, ni siquiera él. Su historia parece salida de una película, donde la pobreza más extrema se mezcla con secretos que nadie se atreve a contar en voz alta. Ricardo nació bajo la sombra de un barrio olvidado, rodeado por ladridos de perros hambrientos y el olor a basura descompuesta. Pero hubo algo más oscuro que la pobreza, un incidente en su infancia que le dejó una marca imborrable. Se rumorea que fue testigo de un secreto terrible, algo que lo empujó a huir, a encerrarse en un mundo frío de riqueza y soledad. Algunos dicen que vendió su alma para cambiar de vida, que su fortuna. Pero el destino, implacable y caprichoso, le tenía preparada una jugada inesperada. Una tarde, en un restaurante lleno de cristales y luces que brillaban como estrellas falsas, Ricardo vio algo que le tronó el corazón. Lía, una joven madre, con la ropa arrugada y un bebé en brazos, pidió las sobras de platos que nadie quiso. Su voz temblaba, casi inaudible, mientras mostraba a Benjamín, un niño pálido que parecía flotar entre la miseria y el frío. La forma en que sus dedos temblorosos tomaban los restos, la desesperación apretándole la garganta, fue una imagen clavada en el alma de Ricardo, como una daga. Esa escena quebró la coraza fría que llevaba puesta. Por primera vez en años, quiso hacer algo, aunque fuera en secreto. Empezó a dejar pequeñas ayudas, suministros anónimos que llegaban a Lía como milagros disfrazados. Pero claro, la desconfianza bailaba entre ellos como un fantasma implacable. Lía no podía creer en la ayuda sin rostro, y Ricardo luchaba con los fantasmas El pasado de Ricardo volvió ladrando fuerte, con cicatrices y culpas que casi hicieron caer todo por un precipicio. Lía se debatía. ¿Sería capaz de aceptar esa mano? ¿O debía proteger su independencia como el único refugio que le quedaba? Cuando al fin Lía descubrió que Ricardo era el hombre detrás de esos regalos silenciosos, la confrontación no fue solo un choque de palabras, sino un terremoto de miedos y esperanzas ocultas. Y justo cuando todo parecía derrumbarse, Benjamín, con una voz débil y dulce, habló. ¡Papá! El aire se congeló. El nombre rompió barreras, abrió grietas en muros que nadie esperaba. ¿Y ahora? ¿Podrán curar sus heridas? ¿O el pasado hará que todo se desmorone otra vez? ¡Ey! Antes de continuarmos con esa historia increíble, preciso te hacer una alerta importante. Muchos inscritos te han relatado que YouTube removes sus inscripciones sin aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. No que? E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Cuando Benjamín pronunció aquella palabra, el aire se volvió gélido. Papá, el sonido reverberó, abriendo un abismo entre Ricardo y su pasado. Lía quedó
paralizada, mirando a ese niño que apenas conocía, pero que parecía haber desnudado su alma en un instante. Las palabras eran una flecha y el dolor un eco profundo. ¿Qué has dicho? La voz de Lía, como un susurro quebrado, contenía una mezcla de incredulidad y miedo. Ricardo sintió que el suelo se desplomaba bajo sus pies. En su mente, un torrente de recuerdos destelló. Momentos de risa con su hijo, los días de sol en el parque, la risa que llenaba su hogar, pero también la culpa y el horror de su ausencia. Benjamín, delicado y vulnerable, levantó su mirada y repitió: «Papá», y todo cambió. Ricardo se sintió atrapado. En un instante, esa conexión, ese título tan anhelado y al mismo tiempo aterrador, le golpeó con una fuerza inimaginable. Lía, cada vez más confundida, se acercó al niño y lo abrazó, protegiéndolo con una determinación feroz. Las miradas entre ellos se volvieron tenues, como si se enfrentaran a un monstruo oculto en la habitación. Pero en ese preciso momento, la puerta del restaurante se abrió de golpe. Un grupo de hombres entró, con el aire cargado de una agresividad palpable. Vestían trajes oscuros y sus ojos reflejaban intenciones nada amistosas. Uno de ellos, con una cicatriz que surcaba su mandíbula, se acercó a Ricardo. «Tenías que estar aquí», ladró, sus palabras como dagas en el aire. La atmósfera cambió instantáneamente. Lía sintió un escalofrío recorrer su espalda. Ricardo, con el corazón latiendo a 1000 por hora, se posicionó entre Benjamín y el extraño. «¿Qué quieren de mí?». Su voz tembló, pero la ira comenzó a hervir dentro de él. El hombre con la cicatriz esbozó una sonrisa fría. «Vine a recordarte algo. Todos creíamos que habías desaparecido para siempre. Pero aquí estás, escondido bajo un manto de riqueza y soledad. ¿Qué hiciste con nuestro dinero?». Las palabras fueron una bofetada, resonando con un eco de traición. Lía observó cómo el rostro de Ricardo cambiaba, como si las sombras de su pasado estuvieran regresando con furia. «No sé de qué hablas», dijo Ricardo, su voz firme, aunque el temblor en sus manos lo delataba. «Mejor que lo sepas, porque ahora estamos aquí para reclamar lo que es nuestro». Un murmullo recorrió el restaurante, comenzando a mirar atrapados entre la tensión y la curiosidad. El pequeño Benjamín, en su inocencia, no entendió, pero sintió la electricidad en el ambiente. Benjamín estaba asustado, sin atreverse a mover un músculo. «¡Regresa, Lucas!», exigió Ricardo, su voz rasgando, pero su hijo, ahora un hombre, se había vuelto inquebrantable. Las lágrimas en los ojos de Ricardo no se disimulaban. El dolor de un padre cobarde se enfrentaba a un hijo hecho de sufrimiento. «Hoy no se trata de ti, papá. Se trata de redimir lo que te pertenece», dijo Lucas, posicionándose al lado del hombre cicatriz. «Vine a traer tu verdad de vuelta. Y esta vez tú no escaparás». Todo lo que Ricardo había construido, esas paredes llenas de soledad, se desplomaron. El pasado volvió con furia y tenía un nuevo rostro. Era un giro brutal que de golpe hizo que cada secreto, cada decisión tomada se cuestionara. ¿Quién era el verdadero enemigo aquí? Y lo más importante, ¿podría algún día reparar el daño? Un nuevo capítulo había comenzado en su vida, uno que prometía ser incluso más devastador que el anterior. Y el eco de las palabras de Lucas reverberaba como un trueno en sus oídos. ¿Estaba preparado para enfrentarlo? El resplandor del arma de Lucas iluminó el rostro de su padre, y la atmósfera se cargó de tensión. «He estado buscando, papá», resonó en el aire como un eco. Ricardo dio un paso atrás, sintiendo
cómo sus manos temblaban. No era el niño que había dejado atrás. Ahora era un hombre hecho de rencor, del dolor que su abandono había creado. ¿Qué has hecho, Lucas? Las palabras salieron de sus labios como un susurro aterrorizado. Todo alrededor parecía contener la respiración. Las miradas del restaurante estaban fijas en ellos, algunos temerosos, otros curiosos. Lia mantuvo a Benjamín a su lado, el pequeño apretando sus manos, intentando comprender el caos que lo rodeaba. Hoy no se trata de mí. Se trata de ti, de lo que me hiciste, de lo que te has hecho a ti mismo por esta vida que elegiste. La voz de Lucas temblaba con furia. Mientras tanto, el hombre con la cicatriz sonreía disfrutando del espectáculo. ¡Qué interesante familia has formado, Ricardo! Pero esto no es solo un reencuentro. Tú hiciste un trato y ahora hay que saldar las cuentas. ¿De qué hablas?, gritó Ricardo, asfixiado. Un sudor frío le recorría la frente. Nunca pensó que sus decisiones lo llevarían a este punto. Los hombres del pasado vinieron a buscar lo que les pertenece. Y aquí estamos nosotros para abrir viejas heridas. Lucas levantó el arma, apuntando no hacia su padre, sino hacia el hombre cicatriz. El juego ha cambiado, murmuró, disparando hacia el techo. Un estruendo estalló, el sonido reverberando como un trueno. La gente gritó y se lanzó al suelo, buscando refugio. En medio del caos, una puerta trasera se abrió. Alguien entró, una figura vestida de negro, con una mirada intensa que detuvo el tiempo. «Es suficiente, basta». Su voz resonó con la autoridad de alguien que no estaba dispuesto a tolerar más locura. Los murmullos en el restaurante se apagaron en un instante y todos miraron hacia ella. Era Ana, otra parte del pasado de Ricardo, la mujer que había amado y perdido. «Lucas, no es el momento. Necesitas escuchar. Esto no es un espectáculo», dijo, mirando a su hijo con una descarga de dolor y esperanza. «¿Tú qué haces aquí?» La confusión estampó la cara de Lucas. El arma bajó un poco, pero no dejó de apuntar. «Hoy no pierdas más. Hay cosas que necesitas saber. Todo lo que creías no es lo que parece». Ana se acercó, sus ojos clavados en Ricardo. Y el silencio se hacía opresivo. «Ricardo, el dinero, los hombres, la soledad. Todo se conecta. No has sido el único que ha cargado este peso». El rostro de Ricardo se tornó pálido. «¿Qué quieres decir?». La pregunta flotó en el aire, un eco de desesperación. Lucas miró a su madre y la confusión de sus emociones lo atravesó. Rabia, tristeza, amor, todo en un solo momento. «¿Qué sabes tú de mí, de nosotros?». Sabía del trato que hiciste, del secreto que guardaste, de lo que realmente significa todo esto. Ana sonrió, pero sus ojos estaban llenos de lágrimas. «Soy parte de esto también». El tiempo se movía lentamente hacia el peor de los desenlaces, y el silencio que siguió aquel grito aterrador dejó un vacío espeso y aterrador. Así, en la espiral de tragedia, el verdadero desafío comenzaba. ¿Podría salir de esta sin sacrificar lo que quedaba de su vida? La tensión seguía en el aire, marcada por la incertidumbre. Lucas mantenía el arma en mano, su mirada fija en su padre, quien parecía perdido entre la culpa y el horror. Ana, con la voz quebrada, intentaba acercarse a Lucas, mientras el eco de las sirenas se apropió de la escena. «¡Lucas, escucha!», gritó Ana, sus ojos llenos de miedo y amor. «No puedes dejarte llevar por la rabia. Esto no resolverá nada».
Pero el ruido del caos pareció tragarse sus palabras. Ricardo, incapaz de moverse, sintió que el corazón le latía con fuerza. Todo su pasado regresó en una oleada. El abandono, la soledad, la búsqueda desesperada de una vida que ahora parecía vacía. «¡Lucas, yo!», comenzó a decir, su voz apenas un susurro, pero las palabras no salieron. La presión del momento era demasiado. El hombre con la cicatriz se había vuelto inusualmente silencioso, como si aguardara el desenlace. Las miradas de los clientes en el restaurante se posaron sobre él, mezcladas con curiosidad y miedo. «Este espectáculo no va a acabar bien», murmuró uno entre el pánico, mientras otros intentaban salir discretamente. Pero antes de que alguien pudiera reaccionar, un grito desgarrador resonó. «¡Mamá, ayúdame!». Era Benjamín. La inocencia del pequeño se había transformado en terror. Ricardo giró la cabeza y vio como un grupo de hombres armados irrumpía por la entrada principal del restaurante, forzando la seguridad con movimientos bruscos. «¡Sáquenlos a todos! ¡Busquen a los que deben!», gritaron con voces profundas y amenazantes. El caos se desató. Lucas, confundido, retrocedió y la pistola cayó de sus manos. En un instante, el tiempo pareció detenerse. Ricardo se abalanzó hacia Benjamín, quien estaba paralizado de miedo, buscando a su madre. «¡Lía, aquí!», gritó, pero la escena era una tormenta de movimiento y gritos. Ana avanzó, pero el hombre con la cicatriz se interpuso, atrapándola. «¡No, suéltala!», gritó Lucas. Su rostro se contorsionó al ver a su madre en peligro. Fue un momento instantáneo de decisión. Empujó a Ricardo a un lado y corrió hacia ella. La ferocidad de un hijo luchando para proteger a su madre. Las sirenas cada vez más cercanas resonaban y el restaurantero clima de miedo alcanzó su punto más álgido. Ricardo vio en los ojos de Benjamín lágrimas que no comprendían del todo lo que sucedía. La única respuesta que su padre podía ofrecer era la protección. «Lea, ven aquí», dijo mientras le extendía un brazo para reunir a la familia, a pesar del caos a su alrededor. Sin embargo, antes de que pudiera alcanzarla, uno de los hombres con máscaras negras empezó a disparar. El ruido de los disparos sonó ensordecedor y un grito desgarrador atravesó el aire. Ricardo sintió como si el mundo se desmoronara y, en ese instante, comprendió que la verdad estaba a punto de despegarse como una herida abierta. «¡Mamá!», gritó Benjamín, y el sonido desgarrador inundó la habitación. Pero lo que sucedió a continuación dejó a todos helados. Ana, cayendo al suelo, había sido alcanzada. Su rostro mostró sorpresa, pero no hubo dolor inmediato. Solo un momento de incredulidad mientras el tiempo parecía quedarse quieto. La escena se volvió un torbellino de horror. «¡No!», gritó Ricardo y corrió en su búsqueda, pero el hombre con la cicatriz lo detuvo, la mirada fría como el acero. «¡Esto es solo el comienzo!», dijo, mientras el espacio se llenaba del griterío de los heridos y el eco de la locura. El caos se convertía en una sinfonía de odio y el amor se desvanecía. De repente se oyó un segundo disparo y todos miraron hacia la entrada. Un hombre corpulento, vestido de traje ajustado, irrumpió en el lugar. Su mirada era fría y calculadora, y con un gesto despectivo sacó un dispositivo del bolsillo, un pequeño control remoto. Esa acción hizo que los ojos de todos se abrieran de par en par. «¡Cálmense!», gritó, y el ambiente se congeló. «Ana no es la única que ha estado jugando en este juego». Su voz retumbó en el aire, y en un instante el rostro de todos los presentes mostró conmoción y confusión. «¿Qué?
¿Qué sabes tú sobre mi madre?, preguntó Lucas, ahora desorientado, su arma apenas sostenida. Porque nosotros no somos solo un pasado olvidado. Nos han estado usando a todos. A cada palabra, un nuevo silencio navegaba por el lugar. Te han creado una ilusión. Ricardo, tus negocios nunca han sido solo negocios. Ana fue la pieza clave, y hoy estamos aquí para cerrarte el círculo. El corazón de Ricardo se detuvo. Los hombres que había creído enemigos ahora parecían estar al servicio de un plan mucho más grande. La verdad es más oscura que la ambición. Las palabras retumbaron en la mente de Ricardo, quien sintió que el mundo se le desmoronaba de nuevo. ¿Qué había hecho realmente? La culpa lo ahogaba. Todo esto no es solo tu guerra. Es hora de que todos los secretos salgan a la luz, añadió Ana. Pero en medio de la revelación, un ruido distante resonó. Una sirena, acercándose rápidamente. La confrontación se tornó en una carrera contra el tiempo. «Tenemos que irnos», exclamó el hombre cicatriz, mirando hacia la puerta. «No estamos solos aquí. No hay más tiempo para discursos». La atmósfera cambió bruscamente. El perfume del caos inminente inundó el aire. ¿Qué hemos hecho? De repente, el momento anterior se fue como un susurro en el viento. La decisión que debían tomar se hizo más urgente. ¿Confiar en la verdad de Ana o huir de los fantasmas del pasado? Así, en un torbellino de confusión, los lazos se tensaron. Aparentes aliados se convirtieron en enemigos. Y el futuro de todos se convirtió en una incógnita aterradora. ¿Quién era realmente el traidor aquí? La historia estaba lejos de terminar. La tensión seguía en el aire, marcada por la incertidumbre. Lucas mantenía el arma en mano, su mirada fija en su padre, quien parecía perdido entre la culpa y el horror. Ana, con la voz quebrada, intentaba acercarse a Lucas, mientras el eco de las sirenas se apropió de la escena. «Lucas, escucha», gritó Ana, sus ojos llenos de miedo y amor. «No puedes dejarte llevar por la rabia. Esto no resolverá nada». Pero el ruido del caos pareció tragarse sus palabras. Ricardo, incapaz de moverse, sintió que el corazón le latía con fuerza. Todo su pasado regresó en una oleada. El abandono, la soledad, la búsqueda desesperada de una vida que ahora parecía vacía. «Lucas, yo», comenzó a decir, su voz apenas un susurro, pero las palabras no salieron. La presión del momento era demasiado. El hombre con la cicatriz se había vuelto inusualmente silencioso, como si aguardara el desenlace. Las miradas de los clientes en el restaurante se posaron sobre él, mezcladas con curiosidad y miedo. Ricardo giró la cabeza y vio como un grupo de hombres armados irrumpía por la entrada principal del restaurante, forzando la seguridad con movimientos bruscos. «Sáquenles a todos, busquen a los que deben», gritaron con voces profundas y amenazantes. El caos se desató. Lucas, confundido, retrocedió y la pistola cayó de sus manos. En un instante, el tiempo pareció detenerse. Ricardo se abalanzó hacia Benjamín, quien estaba paralizado de miedo, buscando a su madre. «Lía, aquí», gritó, pero la escena era una tormenta de movimiento y gritos. Ana avanzó, pero el hombre cicatriz se interpuso, atrapándola. «¡No, suéltala!», gritó Lucas. Su rostro se contorsionó al ver a su madre en peligro. Fue un momento instantáneo de decisión. Empujó a Ricardo a un lado y corrió hacia ella. La ferocidad de un hijo luchando para proteger a su madre. Las sirenas, cada vez más cercanas, resonaban, y el restaurantero clima de miedo alcanzó su punto más álgido. Ricardo vio en los ojos de Benjamín lágrimas que no comprendían del todo lo que sucedía.
La única respuesta que su padre podía ofrecer era la protección. «Lia, ven aquí», dijo mientras le extendía un brazo para reunir a la familia, a pesar del caos a su alrededor. Sin embargo, antes de que pudiera alcanzarla, uno de los hombres con máscaras negras empezó a disparar. El ruido de los disparos sonó ensordecedor y un grito desgarrador atravesó el aire. Ricardo sintió como si el mundo se desmoronara y en ese instante comprendió que la verdad estaba a punto de despegarse como una herida abierta. «¡Mamá!», gritó Benjamín, y el sonido desgarrador inundó la habitación. Pero lo que sucedió a continuación dejó a todos helados. Ana. Su rostro mostró sorpresa, pero no hubo dolor inmediato. Solo un momento de incredulidad mientras el tiempo parecía quedarse quieto. La escena se volvió un torbellino de horror. «¡No!», gritó Ricardo y corrió en su búsqueda, pero el hombre con la cicatriz lo detuvo, la mirada fría como el acero. «Esto es solo el comienzo», dijo, mientras el espacio se llenaba del griterío de los heridos y el eco de la locura. El caos se convertía en una sinfonía de odio y el amor se desvanecía. La verdad se asomaba con un brillo letal. Ana sabía más de lo que había dejado caer. La esperanza, la redención, todo estaba atado a un secreto que ahora amenazaba con destruirlos a todos. Lucas, paralizado, entendió que no solo se trataba de su padre y su madre. El verdadero juego era más oscuro. Y el dolor había comenzado a envolverlos a todos. Y en medio del tumulto, Ricardo se vio obligado a elegir. El destino de su familia pendía de un hilo. ¿Era realmente el pasado lo que debía temer o la... «No puedes seguir culpándonos a todos. Todo esto es por tu ambición». En ese instante, la verdad se hizo un eco en la habitación. Las miradas se dirigieron hacia Ricardo, como un fuego cruzado. Ana se acercó a su hijo, sosteniéndolo de la mano. «Lucas, por favor, no». Pero el dolor y la traición hacían que su hijo se sintiera más fuerte. «¿Por qué no nos dijiste la verdad desde un inicio?». El desafío llenaba el aire. En ese momento, el hombre con la cicatriz sonrió con desdén. Sabía que tenía el control. «Este es el comienzo del fin para todos ustedes». Se giró hacia los otros asaltantes. «¡Llévenlos! ¡Que vean lo que ocurre cuando haces un trato con el diablo!». Pero justo entonces un estruendo sacudió el lugar. La puerta principal se abrió violentamente y un grupo de agentes de policía irrumpió, armados y decididos. «¡Al suelo todos!», gritaron, y el caos se desató aún más. Mientras la multitud se lanzaba al suelo, Ricardo miró a Lucas y Ana. «¡Vengan!», gritó, mientras se lanzaba hacia ellos. Pero antes de que pudiera alcanzarlos, el líder de los asaltantes disparó al aire. «¡Nadie se mueve!». Las voces se ahogaron en un mar de gritos y desesperación. Ricardo sintió una rabia intensa. «¡Basta! Hagan lo que quieran conmigo, pero déjenlos ir». Su voz resonaba con cada grito. Los agentes del orden comenzaron a avanzar, pero el fuego cruzado era inminente. «¡No!», gritó Ana, su rostro pálido del miedo. «¡Lucas!». El tiempo pareció detenerse mientras todos en la habitación contenían la respiración. Un disparo resonó nuevamente. La realidad se volvió un caos absoluto. Lucas cayó y el mundo de Ricardo se hizo añicos. Corrió hacia su hijo, arrodillándose a su lado. «Por favor, Lucas, aguanta». Se aferró a la esperanza. Pero los ojos de su hijo comenzaban a perder el brillo. El dolor se apoderaba de su corazón. Una traición que había impuesto una carga demasiado grande. Una voz surgió del fondo. «El pasado
No se puede esconder, dijo el hombre de la cicatriz, mientras sonreía con satisfacción. Y ahora todos van a ver tu caída. Ricardo levantó la mirada, viendo cómo todo estaba a punto de desmoronarse. La verdad se cernía sobre él y no podía escapar. La vida que había intentado construir se deshacía en un susurro. Entonces una luz brilló entre la oscuridad. «¡Detente!», se escuchó. Era Ana, con determinación en sus ojos. «No permitiré que sigas arruinando vidas. La verdad será revelada hoy». El eco de sus palabras resonó en el aire, y por un momento el tiempo se detuvo de nuevo. Las miradas se cruzaron. Los sentimientos estaban a flor de piel. Ricardo supo que era el momento de enfrentarse a su propio pasado, sin más mentiras. A pesar del dolor y del miedo, Ricardo tomó una decisión. «Voy a honrar a mi hijo. No voy a dejar que esto termine así». En ese instante, entendió que su historia no solo era suya. Era un legado que debía enfrentar por Lucas, por Ana y por todo lo que había perdido. Con un gesto decidido, se puso de pie, listo para enfrentar las consecuencias. El tirano con la cicatriz lo observó con desdén, pero Ricardo ya no tenía miedo. La verdad era su única arma. Finalmente, se disponía a luchar por lo que realmente importaba: su familia. Y ahí, entre el caos y el dolor, se dibujaba una nueva posibilidad, un camino hacia la redención. ¿Podría haber una vida después de la oscuridad? La historia no terminó aquí. Esperamos que este final haya capturado la esencia de la historia. Si disfrutaste de esta narración, tienes que suscribirte ahora al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que tenemos preparadas para ti. Este es el momento para demostrar tu apoyo. Aplasta el botón de like ahora para alimentar el algoritmo y compartir esta experiencia con más personas. Además, te animamos a que inundes la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Por último, no esperes ni un segundo más para compartir este video instantáneamente con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace impactante. Tu participación hace toda la diferencia. Ana, viendo a su hijo tendido en el suelo, corrió hacia él. ¡Oh, Dios! ¡No! Lucas, despierta, por favor. Su voz se desgarraba. Sus lágrimas se mezclaban con la confusión. La mirada del hombre cicatriz había tomado un tono diferente. Registraba cada reacción mientras el caos se apoderaba del restaurante. ¿Y ahora qué, Ricardo? ¿A dónde escaparás esta vez? Ricardo se agachó junto a Lucas, palpando su pecho, buscando signos de vida. Aunque sabía en su interior que el reloj ya había comenzado a correr. La vida de su hijo pendía de un hilo y el miedo crudo lo envolvía. ¡Ayúdenlo!, suplicó a los demás, su voz resonando en el ruido de la tragedia. Y fue en ese instante, cuando el silencio invadió el restaurante, que todo cobró sentido. Las palabras de Ana resonaron en su mente. Todo se estaba desmoronando. ¿Qué has hecho? ¿Quién eres realmente, Ricardo? La pregunta flotó en el aire al borde de la locura. Todo lo que había creído entender, sus decisiones, las mentiras, se revelaban como un juego en el que él había sido solo un peón. En ese silencio, los murmullos comenzaron a crecer entre los presentes. ¿Qué pasaría ahora?
El eco de sus propias elecciones se hacía cada vez más fuerte, y en el aire pesaba una verdad terrible. ¿Podría haber arruinado la vida de su hijo por completo? Así, en medio del miedo y la confusión, la historia se tornaba más oscura, y la verdad estaba a punto de estallar en un nuevo giro desgarrador. Ricardo se agachó junto a Lucas, sintiendo el latido de su propio corazón resonar como un tambor en su pecho. La sangre empapaba la camisa del chico, un rojo brillante que parecía no detenerse. «¡Lucas, por favor, aguanta! ¡Ayúdenlo!», gritó con desesperación, sintiendo la rabia consumirlo. Ana se precipitó hacia su hijo, pero el hombre con la cicatriz la interceptó. «No te acerques», advirtió, su voz fría como el acero. La mirada de Ricardo se volvió hacia ellos, fusionando el horror del momento con un odio que ardía. La realidad se desmoronaba a su alrededor. Era un infierno. «¡Úrame, por favor! ¡Ayúdame!», Lucas murmuró, su voz un hilo quebrado. Ricardo sintió que las lágrimas amenazaban con caer. Un nudo enorme se formó en su garganta. Las sirenas seguían sonando a lo lejos, cada vez más cercanas, como un eco interminable de una tragedia inminente. En un instante se escuchó un nuevo disparo. Todo el mundo se congeló. La multitud contenía la respiración. Los murmullos afloraron entre los clientes, una mezcla de miedo y confusión que se transformó en gritos. Ricardo giró la cabeza y vio a Benjamín en el suelo, sus ojos mirando hacia el vacío. Un segundo disparo resonó, y las imágenes de su vida comenzaron a desmoronarse como un castillo de naipes. El caos reinaba. Entonces, un hombre del grupo de agentes se adelantó. «¡Alto!», ordenó, su rostro visiblemente consternado. Pero su presencia no trajo alivio. El caos se intensificaba. La desesperación llenó el aire. Ricardo, atrapado entre el horror y la impotencia, dejó que su mente se nublara por el dolor. Pero justo cuando todo parecía perdido, el último grito de Lucas resonó. «¡Tú lo sabes todo!». Las palabras impactaron como una bomba. Ricardo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Todo? ¿Se refería a los secretos que guardaba? En un momento drástico, el hombre cicatriz se giró hacia él con una sonrisa helada. «¿Y ahora qué, Ricardo? La verdad no solo duele, también libera». Repentinamente, el suelo pareció temblar. Más hombres armados entraron, altos y sombríos, como sombras de un pasado que nunca se extinguiría. «Es hora de que todos sepan quién eres realmente», gritó uno de ellos. Una risa baja y burlona lo acompañó. Ricardo sintió que el mundo se desvanecía. La mirada de Lucas se precipitó entre la confusión y la determinación. «Eres un traidor. Todo lo que construiste es una farsa». No era solo la ira, era la verdad. «Papá, ¿está bien?», preguntó, apretando la mano de Lía con fuerza. Ella, sintiendo la presión de dos mundos colisionando, se dio cuenta de que todo lo que su vida había sido hasta ese momento estaba a punto de cambiar. La figura del hombre se acercó más a Ricardo. «Si no haces lo que te pedimos, se acabarán tus pequeños actos de caridad. Y tú sabes que no tenemos problemas en dañar a los que amas». Ricardo sintió una punzada de terror. La idea de perder otra vez a su hijo era inaceptable. «No puedes hacerle daño», gritó, la voz desgarrada.
Su corazón, latiendo con desesperación, comprendió que se había adentrado en una oscuridad de la que no sabía si podría salir. La tensión era palpable. En un instante todo lo que había logrado, todos los secretos, se desplomaban como un castillo de naipes. ¿Qué había hecho realmente? ¿Y cuál era el precio a pagar por su fortuna? La mirada de Lia lo quemaba, llena de preguntas y acusaciones. ¿Qué has ocultado, Ricardo? El miedo en sus ojos era inconfundible. Y así, en esa fracción de segundo, el pasado y el presente chocaron con una fuerza devastadora, dejando al lector y a los personajes temerosos de lo que vendría. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar Ricardo para proteger a su nuevo hijo? ¿Y qué secretos y traiciones saldrían a la luz en este juego tan peligroso? La historia no había hecho más que comenzar. La tensión era palpable. Ricardo sintió el ardor en su pecho. La mirada fría del hombre con la cicatriz le taladraba la mente. «¿Qué quieren de mí?», repitió. Pero ahora sabía que su voz no sonaba tan firme. El miedo empezaba a arrastrarlo. Aquello no era solo una amenaza. Era una advertencia real. «¿Qué hiciste con nuestro dinero?». La frialdad de la afirmación reverberaba, rompiendo silencios. Los demás clientes comenzaron a murmurar, alarmados, mientras Lia mantenía a Benjamín pegado a su lado, el pequeño temblando como una hoja. «Yo no tengo nada que ver», Ricardo balbuceó. Su mente retrocedía a recuerdos de su ascenso, a tratos secretos y un pasado que prefería olvidar. Pero de repente, una imagen sacudió su conciencia. Su hijo, Lucas, el niño que dejó atrás en su búsqueda de riqueza y aceptación. La culpa lo caló. «¡Silencio!», exclamó el hombre cicatriz, y el restaurante se quedó mudo. «Te dimos una oportunidad, Ricardo, y la desperdiciaste. Ahora venimos a reclamar lo que es nuestro». «¡El tiempo se acabó!». «¿Por qué no se lo llevan a él?», gritó Lia, protegiendo a Benjamín más firmemente. «No tiene nada que ver con esto. Déjalo en paz». Pero sus palabras eran como campanas sin eco, mordidas por el pánico. «Los niños siempre están en el medio», el hombre dijo con una sonrisa helada. Estaba disfrutando el espectáculo. «¡No! ¡No toquen a mi hijo!», gritó Ricardo, sintiendo que el aire se comprimía en su pecho. El pasado no solo se hallaba entre ellos. Era un ente físicamente presente, interpretando un papel del que no podía escapar. En ese momento, el restaurante se oscureció, como si un gran interruptor se hubiera apagado. La gente gritó y se arrojó al suelo. Un estruendo resonó como un trueno, y el vidrio de la ventana estalló en una lluvia de fragmentos. Una figura apareció en la entrada con un arma en mano. Fue un instante surrealista. El nuevo intruso no era un ladrón cualquiera, ni un indeseable del que Ricardo tuviera que preocuparse. Era Lucas, su hijo mayor, el niño al que había abandonado en su búsqueda por la fortuna. Pero ya no era un niño. Era un joven con ojos llenos de una rabia contenida, un cóctel de dolor y desilusión que lo convertía en una tormenta imparable. «¡Te estaba buscando, papá!», gritó Lucas, su voz resonando con una mezcla de furia y tristeza. «¡Todo este tiempo! Y ahora te encuentro en la ruina». «Lucas, no», balbuceó Ricardo, como si las palabras pudieran detener el caos. «No es lo que piensas». «¿No es lo que pienso? ¿Has olvidado a quién dejaste atrás por dinero? ¿A tu propio hijo?». La revelación se desbordaba en el aire tenso. El hombre con la cicatriz, atónito, observaba lo que se les ataba. Lia, en estado de shock, miró de un lado al otro, sin poder comprender cómo todo se había enredado tan rápidamente.
Los nuevos intrusos tomaron el control rápidamente, pasando por encima de las mesas, empujando a los clientes aterrorizados. «¡Busquen a Ricardo!», gritó uno de ellos, y Ricardo sintió que el mundo se hundía bajo sus pies. Las paredes parecían acercarse mientras su identidad se desmoronaba. ¿Por qué sabían su nombre? De repente, un grito resonó por encima del caos. «¡Detente!». Era Ana, con el rostro desencajado. Pero antes de que pudiera hacer algo, un asaltante levantó su arma. «Cierra la boca, sufrirás las consecuencias». La voz era severa, sin posibilidad de discusión. Gritó Ricardo, moviéndose hacia ella, pero un grupo de hombres lo rodeó, empujándolo de vuelta. La confusión reinaba. Fue entonces que el asaltante, que parecía ser el líder, giró su atención hacia Ana. «Tú eres la clave». La mirada del hombre se iluminó, como si hubiera encontrado un tesoro escondido. «¿Qué?». La voz de Ana se quebró, aterrorizada. Desconcertada miró a Ricardo, que sentía que todo su ser se paralizaba. «¿Qué saben de ella?». La inquietud en el aire se hacía tan densa que podía cortarse con un cuchillo. «Tuve un trato con ella». «¿Con ustedes?». El líder respiró hondo, dando un paso adelante. «Ustedes pensaron que estaban a salvo, que podían escapar de esto. Pero el pasado siempre vuelve». Las palabras eran como cuchillos, cortando la realidad en pedazos. Ricardo sintió que su verdad estaba desmoronándose, revelándose de maneras que nunca imaginó. «¡Ana!», gritó él, sintiendo que el pánico palpitaba en su pecho. «¿Qué te han prometido?». «No sé de qué hablas», respondió ella, la angustia llenando sus ojos, mientras el caos giraba a su alrededor. La situación se volvió aún más apretada cuando una explosión sorda hizo temblar las paredes. La escena se volvió un torbellino de miedo y agonía. Los asaltantes no solo buscaban a Ricardo, venían por algo más. Algo que Ricardo no entendía. En su mente, las preguntas se apilaban. ¿Cuál era el pasado que los unía? ¿Qué secreto guardaba Ana? ¿Y por qué Ricardo había tenido que sobornar a la vida, olvidando lo esencial? «Esto solo acaba de empezar», dijo el líder, y cada palabra resonó en sus oídos como un lamento. En ese instante, Ricardo comprendió la esencia de su pérdida. Su propia vida, su familia, todo se estaba desdibujando, atrapado en un ciclo de traición y dolor. ¿Era el final? La verdad estaba a punto de ser revelada, pero antes de que pudiera procesarlo todo, la habitación se oscureció de repente, y el sonido del caos se convirtió en un rugido distante. Mientras todo a su alrededor parecía desvanecerse en un abismo de incertidumbre. La mirada de Lucas se perdía entre sombras, y el vínculo entre ellos se desvanecía. Lo que vendría no solo cambiaría su destino, sino que no daría marcha atrás, dejando tras de sí un rastro de secretos aún más profundos. La atmósfera en el restaurante continuaba cargada de tensión. El caos reinante era un eco de gritos y sollozos. Ricardo se arrodilló junto a Lucas, la sangre empapando su camisa. «No te vayas, hijo, por favor», rogaba, su voz quebrándose en cada palabra. Ana, con lágrimas resbalando por sus mejillas, mantenía su calma, pero la angustia era palpable. «¡Ayúdenlo!», gritó mirando a los hombres armados que habían tomado control del lugar.
Uno de ellos, el líder del grupo, observaba con diversión la escena. Esto es lo que pasa cuando juegas con fuego, Ricardo. No puedes escapar de tu pasado. No es justo. La voz de Lucas era un susurro, lleno de dolor. A medida que su respiración se volvía más incierta, Ricardo sintió que el tiempo se desvanecía. Las sirenas se acercaban, pero la ayuda no llegaría a tiempo. Hoy es el día de rendir cuentas, continuó el líder, mientras las miradas aterrorizadas de los presentes se centraban en él. Hoy todos descubrirán quién eres realmente. Las palabras resonaban en la mente de Ricardo como un eco aterrador. No, yo no soy lo que piensas, intentó defenderse, pero la voz temblorosa no transmitía confianza. En su corazón, el miedo supuraba. Sus pasos en el pasado lo habían atrapado en una red de engaños. ¡Cállate!, gritó Lucas de repente, con un destello de rabia en sus ojos. Un sudor frío se deslizó por la frente de Ricardo. Había un secreto más profundo, uno que unía a todos en este juego macabro. «No, no puede ser», murmuró, el aire denso y pesado. Y entonces, en medio de la locura, Ana giró hacia él, con lágrimas corriendo por su rostro. «Tú lo sabías todo y no hiciste nada». El quiebre en su voz fue como un golpe en el pecho. Cada palabra la desgarraba. «No, no es lo que piensas», intentó defenderse. Pero las palabras se desvanecían en el aire, impotentes mientras todo se desmoronaba. Lucas, débil y tambaleante, miró a su padre. «Eres un monstruo. Todo el dolor que has causado, no puedes seguir huyendo». Las palabras fueron como una puñalada en el corazón de Ricardo. El niño al que había dejado atrás, el hijo que había olvidado en su búsqueda de poder, ahora era un hombre que lo enfrentaba, y lo hacía con una ira que iluminaba verdades ocultas. El hombre con la cicatriz sonrió, satisfecho. «Así es, Ricardo. Te has hecho un enemigo en cada esquina. Pero hoy la verdad va a salir a la luz. Todos estarán de pie, mirando tu caída». Todo el mundo parecía observar. Los murmullos se transformaron en gritos. Se formó un murmullo ensordecedor. «Es un traidor. Envíenlo tras las rejas. Todo es su culpa». Ricardo sintió que su mundo se desmoronaba. La traición, los secretos, las ilusiones, todo estaba a punto de explotar como un volcán en erupción. «¿Qué he hecho?», pensó, pero era demasiado tarde. Y en medio de la confusión, el hombre cicatriz alzó un dedo. «Para la historia, para el mundo, hoy revelaremos quién es realmente Ricardo. No hay escapatoria». El silencio siguió a sus palabras, como la calma antes de la tormenta. ¿Qué verdad se escondería detrás de esa revelación? Atrapado entre la furia y el dolor, Ricardo solo podía esperar lo peor. La historia que creía conocer era solo un espejismo, y el espectáculo estaba comenzando. ¿Quién realmente era él en medio de este drama? La incertidumbre pesaba como una losa. ¿Podría enfrentar lo que se venía? ¿Lo que estaba a punto de estallar? El clamor en el restaurante se había intensificado. Un eco de pánico que se esparcía como fuego entre la multitud. Ricardo observó cómo el hombre con la cicatriz sonreía, disfrutando de la angustia de todos. «Hoy no solo revelaremos verdades», dijo el hombre, su voz gélida. «Hoy haremos justicia». «¿Qué justicia?», preguntó Ricardo, sintiendo que la desesperación lo envolvía. La atmósfera era irrespirable. La mirada de Lucas, temerosa y llena de confusión, se mantenía fija en su padre. Sin embargo, antes de que Ricardo pudiera responder, algo increíble sucedió. Un estallido resonó en la entrada principal del restaurante.
Las puertas se abrieron de golpe y un grupo de hombres, vestidos de militar y con máscaras, irrumpe con un aire de autoridad. ¡Todos al suelo! ¡Esto es un asalto!, gritaron, sus voces resonando con firmeza. La sala se congeló por un segundo, pero luego el caos estalló. Gritos de horror llenaron el aire, mientras la gente comenzaba a lanzarse al suelo. Buscar refugio. El mozar por su casa. El marido se sentía con corazón empezado. Todo estaba sucediendo tan rápido. «Lucas, cúbrete», gritó, pero su hijo no escuchaba. Estaba aturdido. El hombre con la cicatriz, confundido, retrocedió un paso. «¡Tú! ¡Hacia allá!», le gritó a uno de los asaltantes. Pero el hombre de la máscara no se detuvo. En cambio, dirigió su arma hacia el hombre cicatriz, que se puso pálido. «No te atrevas a interferir», dijo el asaltante con voz fría y cortante. «Y hoy vamos a revelarlo todo. Ana nunca fue solo tu pasado. Fue parte de un caos que nunca debiste desatar». Un último disparo resonó en la confusión, pero esta vez un nuevo grito desgarrador hizo caer a Ricardo de rodillas. No de miedo, sino de pura incredulidad. Belinda, su esposa, la madre de Lucas, había estado presente. Y ahora, la verdad de su doble vida salía a la superficie. Las conexiones se entrelazaban en un panorama de traiciones y mentiras. Las revelaciones amenazaban con tragarse a todos. ¿Qué era real? ¿Quién estaba del lado de quién? En ese instante, el dolor y la confusión ardían como un fuego. ¿Podrían encontrar la verdad entre tanta mentira? ¿O su historia terminaría desgarrándose en un abismo de secretos y engaños? La verdad no solo había sido sacudida, sino que estaba a punto de explosionar, dejando una estela de devastación en su camino. El clamor en el restaurante se había intensificado, un eco de pánico que se esparcía como fuego entre la multitud. Ricardo observó cómo el hombre con la cicatriz sonreía, disfrutando de la angustia de todos. «Hoy no solo revelaremos verdades», dijo el hombre, su voz gélida. «Hoy haremos justicia». «¿Qué justicia?», preguntó Ricardo, sintiendo que la desesperación lo envolvía. La atmósfera era irrespirable. La mirada de Lucas, temerosa y llena de confusión, se mantenía fija en su padre. Sin embargo, antes de que Ricardo pudiera responder, algo inesperado ocurrió. Un estruendo como un relámpago atravesó la habitación. La puerta se derrumbó de golpe y un grupo de agentes de la ley, armados hasta los dientes, irrumpió. «¡Al suelo, todos!», gritaron. Disparos se escucharon y el caos se desató. Familiares, amigos, inocentes, todos se arrojaron al suelo. El rostro de Benjamín se tornó pálido, sus ojos llenos de terror. «¡Papá!», gritó, corriendo hacia Ricardo, quien se lanzó entre él y el peligro. «Mantente cerca, hijo. Todo estará bien». Ricardo intentó sonar convincente, aunque su corazón latía desbocado, mientras el ambiente se convertía en un caos absoluto. El hombre con la cicatriz desapareció entre la multitud, su sonrisa helada aún presente. Ricardo no podía perderlo de vista. «Lucas, quédate detrás de mí», ordenó, empujando a su hijo a un rincón. Pero Lucas seguía paralizado, confundido por la repentina invasión. «¿Es esto parte de su plan también?», gritó Lucas, mirando a su padre como si la traición fuera la única respuesta válida. En ese momento el agente al mando se adelantó. «¡Expulsen a los sospechosos! ¡Saben quiénes son!». La voz resonó imponente. La confusión se transformó rápidamente en miedo.
Parecía que había más en juego de lo que todos imaginaban. Con cada grito y disparo, la pequeña familia se dispersaba. Lía logró arrastrar a Benjamín hacia una salida lateral, sus ojos llenos de temor, mientras miraba hacia atrás en busca de Ricardo. «Vamos, cariño», le decía entre sollozos. La presión era abrumadora. Ricardo, tratando de encontrar a su familia, miró hacia el interior del restaurante. La escena era aterradora. Gente tirada en el suelo, algunos heridos, todo un despliegue de caos. Y entonces sucedió algo aterradoramente inesperado. Lucas, buscando escapar, expresó su rabia y miedo. «¡No vas a llevarnos! ¡No más!», levantó su voz, y como un acto de desafío, empezó a correr hacia el agente del orden. «¡Déjanos en paz!». El sonido de un disparo rompió el aire. Ricardo sintió como si el tiempo se detuviera. La bala no estaba destinada a Lucas, sino hacia el agente que intentaba controlar la situación. Pero fue Lucas quien fue alcanzado. Su cuerpo cayó al suelo y el grito de su madre se escuchó en todo el establecimiento. «¡No!», gritó Ricardo. Sus piernas se movieron sin pensar. Saltó sobre un sofá, pero el mundo se movía en cámara lenta. La realidad se desgarraba ante sus ojos. Lucas, su hijo, estaba en el suelo con un charco de sangre formándose a su alrededor. El caos que lo rodeaba se volvió confuso, aturdidor. Su mente no podía procesar lo que estaba sucediendo. «¡Lucas!». Su voz era un grito desgarrado.